Llenando mi vida es el tema que veremos el día de hoy, basado en Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 7. Si ya lo tiene, diga amén. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Bueno, esta porción que acabamos de leer se encuentra dentro de un librito muy pequeño, así que no te sientas mal si todavía no lo encuentras. Todavía oigo hojas que están buscando este libro. No te sientas mal, es normal. ¿Por qué? Porque es un libro muy pequeñito, el libro de Ageo. Es un libro, de hecho, muy cortito, un libro de 2 capítulos únicamente. Lo lees, si lees más o menos fluido, en unos 7 minutos aproximadamente lees el libro de Ageo. Y por lo mismo, porque es un libro pequeño, un libro corto, a veces difícil de encontrar, incluso hasta con un nombre medio complicado, a veces pasa desapercibido desde los púlpitos. Es un libro desde el cual no hay muchos versículos famosos o popular dentro de este mensaje que se da en las iglesias. Sin embargo, sí tiene un mensaje muy actual. Y tal vez por eso resulta incómodo este libro y el mensaje de este libro, porque es un libro que no se anda por las ramas. Algunos de los que conozco aquí de la congregación suelen decirme: pastor, a mí dígame las cosas como son. A mí no me gusta que se anden por las ramas. Bueno, pues qué bueno que tenemos hermanos que están dispuestos a que se les exhorte, a que se les diga algo cuando están mal. Y eso yo escucho de algunos de ustedes y es bueno. Espero que sea de veras, que no sea nada más así como para quedar bien. Porque bueno, algunos así cuando te acercas para exhortarlos y después se ofenden y se hieren. Pero pues tú me habías dicho, ¿no?, que te dijera cuando algo no estaba bien. Bueno, así es con la palabra. Este libro no se anda por las ramas. Ageo está hablando a un pueblo que ya había pasado por mucho. No eran personas indiferentes a Dios, personas incrédulas para nada. Eran un pueblo que habían sufrido el exilio y que ahora se encuentran en un punto de su vida en el que están tratando de reconstruirlo todo. Habían regresado a Jerusalén, pero en medio de ese proceso de regreso, algo comenzó a desacomodarse. El templo, el cual representaba la presencia de Dios para ellos, representa muchas cosas el templo, las cuales voy a tomar como ejemplo durante la enseñanza, pero hablando puntualmente del pueblo de Israel, para ellos el templo representaba la presencia de Dios. Para ellos Dios estaba en el templo y se manifestaba de una manera poderosa, por supuesto, pero también representaba el centro de su vida espiritual. Ese templo seguía en ruinas. Mientras tanto, cada uno de los del pueblo de Israel que habían vuelto del exilio se encontraban tratando de edificar su propia casa, trataban de acomodar su mundo, trataban de salir adelante después de años difíciles y hacerlo ya ahí en su lugar de origen. Y es justo allí en donde Dios interviene, no para condenarlos, y eso es algo que quiero dejar claro. Cuando la palabra de Dios nos muestra algo en lo que estamos mal, no es para condenarnos. Y así Dios no estaba interviniendo para condenarlos, sino para hacerlos reflexionar, para hacerlos pensar. Por eso el llamado que Dios hace es un llamado precisamente a eso. Les dice: meditad sobre vuestros caminos. Reflexionen acerca de su vida. En otras versiones dice así también. Como diciéndoles, antes de que sigan avanzando, deténganse un momentito y revisen. Hagan una revisión del rumbo que están tomando para ver si realmente este rumbo es el indicado, para ver si este rumbo es el correcto. Y esa misma invitación es la que Dios quiere hacernos a nosotros el día de hoy a través de este libro tan pequeñito llamado Ageo. El inicio de un nuevo año, que ya estamos entraditos, ¿verdad? Ya estamos cerquita de los tamales, de la rosca, no, los tamales todavía no, ya ando muy adelantado, ¿verdad? En la agenda ando adelantado, pero ya estamos muy cerquita de la rosca. Al inicio de un nuevo año solemos tomarlo como una buena oportunidad para volver a mirar el rumbo. De hecho, es buena idea. No porque el cambio de año haga que todo cambie. O sea, no es así como que dices feliz año nuevo y cuentas 3, 2, 1, 0 y todo cambia inmediatamente. No por eso, sino porque Dios
nos da el espacio para que podamos reflexionar. Dios nos da el espacio para que podamos evaluar nuestra vida. Y hay veces que el problema no es la falta de intención. Eso es algo que me queda claro. Algunos tienen la intención, tenemos la intención de ordenar nuestra vida. A veces tenemos incluso el deseo de hacer un esfuerzo, de echarle ganas, como decimos, pero a veces no es el problema la falta de intención o la falta de esfuerzo, sino algo mucho más sutil que vamos a ver ahora. De pronto, no sé si te ha pasado a ti, pero checas tu cuenta y dices, ay, algo no anda bien en mi cuenta. Necesito hacer un ajuste en mi cuenta de banco. Revisas y te das cuenta de que estás gastando más de lo que ganas. Y dices, bueno, a ver, ¿en dónde se está yendo el dinero? Y haces una revisión y te das cuenta de que hay fugas en tu cuenta de banco. No porque alguien te lo esté robando, sino porque tú mismo, a lo mejor sin darte cuenta, estás cayendo en esas fugas. Por ejemplo, ese cafecito que te tomas en McDonald's que cuesta $2 y todos los días vas, todos los días, de 2 más 2 más 2, ¿te fijas cuánto es? Y ya en el mes, ya suma una lana. Tienes esa suscripción a una aplicación que ni te habías dado cuenta y que ni usas y ya te está quitando $15 al mes. Tienes esa otra suscripción y así cuando acuerdas ya se te están yendo $100. Eso sin contar esas pólizas de seguro que luego tienen cosas que ni necesitas y que también ahí se te está yendo otra fuga de dinero. Para llegar a esa conclusión y hacer esos ajustes es necesario revisar primero. Y bueno, yo como su pastor también quiero a través de esta enseñanza compartirles el rumbo que con la ayuda de Dios deseo que caminemos juntos. Hemos estado haciendo una revisión en nuestros ministerios, en nuestro ministerio también, y estamos preparados para hacer los ajustes necesarios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y el rumbo que queremos tomar nosotros es el siguiente. Como iglesia, no queremos ser una iglesia más ocupada, una iglesia más cargada de actividades, sino una iglesia más centrada en donde Dios está presente en nuestra vida diaria, más centrada en cada uno de nosotros caminando con Cristo, madurando con Cristo. Así que no se trata de hacer más cosas para Dios, aunque ciertamente estamos incluyendo algunas actividades nuevas, pero no se trata de hacer más cosas para Dios, sino de ordenar nuestra vida para caminar mejor con Dios. ¿Se fija la diferencia? Hacer más cosas. Por otro lado está lo que yo quiero que vayamos hacia eso, y es ordenar nuestra vida para caminar mejor con Dios. Ahora, entendiendo un poco el contexto del libro de Ageo, es importante aclarar algo. Para el pueblo en tiempos de Ageo, el templo, como dije, no era algo secundario, no era un accesorio, no era cualquier cosa. El templo era el lugar en donde la presencia de Dios estaba, como dije, es lo que representaba. El lugar donde Dios había decidido manifestar su presencia entre su pueblo. Qué glorioso eso, ¿cierto? Era por tanto el centro de su vida espiritual, el centro de su adoración y el centro de su relación con Dios. Ellos no tenían este privilegio como nosotros de cerrar nuestros ojos y entrar al trono de la gracia. Ellos tenían que ir al templo. Por esto se hacían procesiones desde muchos lugares para ir a las fiestas y los salmos, algunos de los salmos que vemos son salmos que se cantaban en procesión, o sea, en un grupo de gente de diferentes pueblos que iban gozosos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No era algo que cantaban allí en el templo, era algo que cantaban en el camino, iban alegres. Ahora, el camino no era sencillo, representaba peligros, representaba sacrificios, pero ellos iban centrados en que iban a estar en la presencia de Dios. Esto dentro del contexto del pueblo de Israel. Tú y yo tenemos mejores promesas, pero este no es mi tema el día de hoy. Por tanto, deberíamos de gozarnos más, ¿verdad? Así que el templo y esto de la presencia de Dios no era una idea abstracta o simbólica. Israel tenía una referencia muy clara de lo que el templo significaba. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10, en donde veremos la dedicación del templo en tiempos de Salomón. En ese momento, cuando Salomón dedicó el templo, ocurrió algo extraordinario. De hecho, hace un momento cantábamos una alabanza que también tenía como base esto, ¿no? Las riquezas, la gloria,
provienen de ti, en tu mano está la fuerza, el poder, tuyo es el reino. Bueno, algo de lo que se cantó ahí en la dedicación del templo. Pero ahora vemos, y me quiero centrar en lo que Dios hizo. Dios hizo algo poderoso en esta dedicación. Primero de Reyes 8, versículos 10 al 11. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto ocurrió en el templo. La gloria de Dios manifestada en forma de una nube. ¿Se imaginan lo glorioso que fue eso? Precisamente porque la gloria de Dios estaba allí. Tanto así que los sacerdotes no pudieron permanecer. O sea, ellos iban a ofrecer los sacrificios, iban a ministrar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, nos recuerda que Dios no necesita hombres. Es verdad. Dios no nos necesita a nosotros, somos vasos de barro sobre el cual el tesoro del evangelio está depositado. De manera que la iglesia de Dios, la presencia de Dios no depende ni de un pastor, ni de un ministro de alabanza, ni de un grupo, los tremendos de Galilea, ni nada de esto. No se necesita nada de eso. Dios no nos necesita a nosotros. Sin embargo, en su gracia, Él decide usarnos. Pero volviendo con el templo, para Israel el templo era ese lugar en donde Dios había dicho: aquí estoy en medio de ustedes. Era el recordatorio visible de que ellos no caminaban solos, de que Él estaba con ellos. Era el recordatorio de que Él habitaba en medio de su pueblo. Por eso ver ahora, en el libro en donde estamos, en Ageo, ver el templo en ruinas, no era solamente ver un montón de piedras ahí tiradas, era ver la señal de que Dios había sido desplazado del centro. Dios había sido quitado de la ecuación en medio de su pueblo. Por esto quiero que veamos este contraste. El templo glorioso siendo dedicado al Señor con los mejores materiales. Si estudias cómo se construyó ese templo de Salomón, verás que era algunos de los artefactos, algunos de los elementos eran hechos con mármol y luego forrados con oro. Dices tú, pues ¿para qué le pones mármol si lo vas a tapar con oro? Bueno, es que era lo mejor para el Señor. Y después de ver eso glorioso, ahora verlo en ruinas. Y ellos decían, ¿y la presencia de Dios? Alguno pudiera preguntarse, ¿y dónde está Dios? Pues ha sido quitado del centro. No había sido desechado completamente el Señor, ¿no? De eso no estamos hablando, pero sí había sido relegado por allá en una esquinita. ¿Por qué? Porque según ellos habían cosas más importantes que hacer. Porque según ellos habían cosas más urgentes que hacer que Dios y que su presencia. En ese sentido, el templo nos confronta a nosotros. Hasta aquí voy empezando apenas 13 minutos y ya el Señor nos está empezando a hablar y a confrontar. ¿Se acuerdan? Dijimos, pastor, dígame, yo les digo, así con claridad, ¿no? Ya empieza a confrontarnos el Señor con esta pregunta: ¿dónde está Dios dentro de mi agenda? ¿Dónde está Dios dentro de mis decisiones? ¿Dónde está Dios dentro de mis prioridades? Y es que yo no estoy diciendo, quiero aclarar, tú no amas a Dios. O sea, si las preguntas fueron honestas y las respondiste en tu mente y dices, no, pues la verdad no está. O sea, yo vine hoy porque no había nada mejor que hacer. No estaba en mi agenda, pero pues vine. Si tú dices, ¿sabes qué? Todos los anuncios que dan y actividades, a mí no me interesa. Nada de eso planeo que esté en mi agenda. Y la intención, si ese es tu caso, no es decirte, tú no amas a Dios, tú no eres salvo. No, para nada. Esa no es mi intención. Porque uno puede amar a Dios. Incluso uno puede servir a Dios y aún así ir acomodando la vida de tal manera que lo espiritual sea para cuando hay tiempo. Y sabes, eso tarde o temprano afecta nuestra vida, pero también afecta a los demás. También afecta a los que están alrededor de nosotros. Ahí en Ageo, volvamos, capítulo 1, versículo 2, hay algo que Dios nos dice. Les dijo a ellos y ahora nos dice a nosotros. Ageo capítulo 1, versículo 2. De hecho, así inicia el libro de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esta frase es una frase que a veces se utiliza, ¿verdad? Es que no es el tiempo. Cuando sea el tiempo. Son frases que hasta suenan medias espiritualoides, ¿verdad?
Esto no es una frase de rebeldía, una frase de rechazo a Dios, no creo en Dios, no. De hecho, suena bastante lógica a veces. No es el tiempo, ya vendrá el tiempo. Después de todo lo que ellos habían vivido, después de lo que el pueblo había vivido, que era el exilio, la incertidumbre, la ruina. Si tú lees la historia del pueblo de Israel o lo lees en la palabra, por supuesto, también, te vas a dar cuenta de todo lo que vivieron. Ahora estaban, digamos, pasando por un momento de respiro y en ese momento para ellos parecía sensato pensar, todavía no es el momento de edificar el templo otra vez. El problema es que esa frase, aunque es razonable o puede parecer lógica, sí revela algo más profundo. Al postergar la construcción del templo, Dios había sido desplazado a un segundo término, a un segundo plazo. Y cuando Dios pasa a un segundo plano, aunque siga presente en mi discurso, ¿verdad? Que yo digo, sí, si Dios quiere, ay, sí, Dios te bendiga, ay, sí, Dios mediante, ¿sí? Aunque Dios siga en mi discurso, cuando Él pasa a un segundo plano, el desorden comienza a crecer, el desorden en la vida. El verdadero peligro de decir esta frase que suena lógica, hasta quizás espiritual, esta frase de aún no es el tiempo, el peligro es que se puede quedar allí por años. Y a lo mejor aquí Dios te está hablando y dice, sí, ya llevo años diciendo no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. Y esto, el no es el tiempo, llenar espacio en blanco, a lo que viene después, no es el tiempo de hacerme miembro de la iglesia. Brother, ya llevas desde que se fundó, ¿para cuándo? ¿Cuándo va a ser el tiempo? ¿Por qué? Porque sabes que ser miembro implica responsabilidad. No es el tiempo para conectarme al discipulado, no es el tiempo para encender la cámara en el discipulado, no es el tiempo para empezar a servir, no es el tiempo. Y el tema es de que se pasan años así. Notemos que el pueblo no decía que nunca iban a edificar el templo. Ellos no decían, no, eso nunca lo vamos a hacer. No. No decían, nunca lo vamos a hacer. Decían, sí lo vamos a hacer, pero hay otras cosas más urgentes en mi vida que debo atender primero. O sea, ellos estaban así como esa canción popular que dice, a todos dices que sí, pero no les dices cuándo. O sea, dices que sí, pero no dices cuándo. Bueno, algunos millennials se quedaron como signo de interrogación. Bueno, eso es parte de la historia, ¿verdad? Pero sí, decimos que sí, pero no decimos cuándo. Y eso sigue pasando hoy. No porque no haya la intención de agradar a Dios, sino porque siempre hay algo que parece necesitar atención inmediata. No, sí, pastor, sí quiero, pero es que, algo, no sé, puede ser el trabajo. El trabajo es importante y quiero que usted lo escuche de mis labios. ¿Por qué? Porque sí, el trabajo es importante. De hecho, Dios cuando creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto para que lo labraran, a Adán. O sea, el trabajo es algo que siempre ha estado allí. O sea, no es como que Dios no se entiende y dice, no es que Dios no entiende, ni el pastor entiende tampoco que yo tengo que trabajar. No, sí, Dios entiende. De hecho, creó Dios a Adán, lo puso a trabajar, pero el trabajo jamás estuvo por encima de su relación con Dios. Nadie dijo amén, pero bueno, espero vaya estando de acuerdo conmigo más adelante. Sí, porque a algunos el trabajo es su ídolo. No, el trabajo no me lo toque, pastor. No, yo no te lo estoy tocando. Lo que yo estoy diciendo aquí es que cuando nosotros ponemos el trabajo como prioridad, algo más importante que Dios, que el templo, Dios, mi relación con Dios, todo esto, es entonces cuando surgen los problemas. Ahorita lo vamos a ver. Hay veces que algunas cosas necesitan atención inmediata o creemos que es así, los pendientes que tenemos, las situaciones que hay que resolver primero, y sin darnos cuenta nuestra vida espiritual queda detenida, queda en pausa. Filipenses 4, versículo 6, porque allí la Biblia describe esta tensión, que es una tensión real. Están las necesidades de las que hablé, el trabajo, etcétera, pero está mi comunión con Dios. Y la palabra nos ayuda a equilibrar esto y nos dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la palabra nos dice, sí, o sea, hay cosas que hacer, por supuesto, pero no te afanes. Y fíjate en dónde nos enfoca. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Allí nos enfoca el Señor. ¿Cuál es la prioridad?
nuestra comunión con Dios, en este caso la oración, pedirle al Señor lo que necesitamos. El problema no es tener responsabilidades, trabajo, familia, negocio, etcétera, sino vivir siempre reaccionando a lo urgente y postergando lo importante. Porque mientras esperamos ese momento ideal, la vida sigue avanzando y el desorden sigue creciendo en nuestra vida. Veamos algo. Dios no está acusando al pueblo de incredulidad en los versículos que leímos. No les dice, ustedes han dejado de creer en mí. No les dice eso. Lo que Dios pone en evidencia es algo más cotidiano y algo más humano. Perdieron el orden en sus prioridades. Es lo que les dice Dios. Habían regresado a Jerusalén, pero no habían regresado al centro, que es Dios. Estaban reconstruyendo su vida, estaban acomodando su mundo, pero sin colocar a Dios en el lugar correcto. Y eso tarde o temprano afecta todo lo demás. Y esto nos pasa a nosotros también de maneras muy prácticas. A veces, como dije, espiritualizamos la indisposición para ordenar ciertas cosas en nuestra vida. No queremos ordenar las cosas en nuestra vida, no estamos dispuestos a hacerlo ya, y eso lo espiritualizamos. Y mientras yo preparaba la enseñanza, venía a mi mente un ejemplo para poderlo ilustrar mejor. Si tú tienes una casa, hay una parte de esa casa llamada garage. ¿Sí? ¿Sí saben a qué me refiero? Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Ese garage, según estudios de gente experta, dicen que el garage es para meter el carro, ¿verdad? Para guardar el carro. Entonces, tiene un propósito y hay muchos beneficios en eso. Uno de ellos que el carro no le da el sol y se cuida mucho más la pintura. Otra, pues también que se mantiene a una buena temperatura. Otra también que pues lo guardas de que pueda acercarse un ladrón, pues está ahí bien guardadito, etcétera. Sin embargo, no sé si sea únicamente parte de nuestra cultura latina, porque la verdad en esto no he hecho ninguna investigación al respecto, pero suele suceder, al menos por lo que yo conozco de la cultura latina, que el garage no se usa para guardar el carro. Se usa para guardar ropa, herramientas, ¿qué más? Pues tiliches, todo, ahí le metes de todo al garage. Y cuando entraste a la casa, tu casa estaba toda bonita, así, estaba ahí el garage, y dijiste, mira, aquí vamos a poner el pichirilo, aquí lo vamos a poner, vamos a meter el carro y todo, y todo padre. Pero poco a poquito el garage fue convirtiéndose más bien en un storage. Y de pronto te enteraste por ahí que en la comunidad ya hubo un robo, ya alguien abrió un auto, ya se robaron un auto y dices, creo que ya es tiempo de comenzar a guardar el auto en el garage. Pero abres la puerta del garage y te encuentras con todo un universo ahí, ¿verdad? Es un inframundo ahí con todo tipo de cosas que hasta da miedo entrar. Necesitas lámpara y necesitas todo, refuerzos, casi que el militar para entrar ahí al garage. Y dices, creo que tengo que hacer el espacio. Y dices, bueno, ya lo voy a arreglar el próximo sábado. Y así, el próximo sábado, y ya se te fue todo el año. El problema es que con las cosas de Dios hacemos lo mismo. Algo parecido, ¿no? Solo que el punto que lo agrava, creo yo, es que le queremos poner como un tinte espiritualoide de evasión. Es que aún no ha llegado el tiempo, aleluya. Cosas como estas, ¿no? Decimos que estamos esperando el tiempo de Dios, que ahorita no es el momento, pero que más adelante lo vamos a ordenar. Y mientras tanto el desorden sigue ahí en el garage, ocupando espacio, estorbando, afectando áreas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, etc. Pero el Señor Jesús nos recuerda un principio muy sencillo en Mateo 6, versículo 33. En el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que estaban ahí oyéndole de entre la multitud, les dice el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se fijan? Hay una palabra clave ahí en esto que acabo de leer, mas buscad primeramente. Ahí está la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Mi trabajo, según Jesús, dice el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de ¿qué cosas? Estaba hablando del techo, el vestido, el alimento
lo necesario para subsistir. El Señor nos está garantizando que nos va a suplir nuestras necesidades. Lo repito, por si no te había quedado claro. El Señor nos está garantizando en su palabra que Él va a suplir nuestras necesidades. Dice la palabra también, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero Él también nos pone la prioridad. Si yo les voy a suplir, pero ustedes busquen primeramente mi reino, denle prioridad a mi reino. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son importantes, pero cuando no están en el orden correcto, es cuando pueden convertirse en un estorbo. Cosas válidas, cosas legítimas, pero cuando no están en el orden correcto, se pueden convertir en un estorbo en nuestra vida espiritual. Y muchas veces ese aún no es el tiempo, no es que nos falte fe, sino que simplemente no estamos dispuestos a abrir el garage y enfrentar ese desorden que está ahí. Y hacer un garage sale, deshacerte de lo que no es necesario y limpiar y hacer todo, Padre, ahí para que quede bien y poder guardar el carro. Volviendo con el pueblo de Israel. Dios no se presenta ante el pueblo para pedirles algo imposible, ¿se fijan? Dios no les está pidiendo algo imposible de hacer, así como Dios a nosotros no nos pide cosas imposibles de hacer. Dios no les reclama la edificación del templo como si ellos no tuvieran los recursos para edificarlo, como si ellos no tuvieran el tiempo o la capacidad para llevarlo a cabo. Todo lo contrario. Dios ya había provisto lo necesario para que ellos estuvieran incluso allí de regreso del exilio. Los había sacado de la esclavitud o de la cautividad, les permitió regresar a Jerusalén y les dio la oportunidad de reconstruir su vida, incluso con cierta estabilidad. ¿No te parece eso maravilloso? El problema no era que no tuvieran provisión, el problema era que estaban pues simplemente siendo negligentes con lo que Dios ya les había dado. Yo te pregunto, ¿qué te ha dado el Señor, mi hermano? Bueno, así Dios les había dado a ellos estabilidad. O sea, Dios no les estaba pidiendo algo que no tuvieran. Si Dios nos pide tiempo para pasar con nosotros, no es porque no lo tengamos, sí lo tenemos. El tema es de que hay cosas más importantes que hacer, según nosotros. Él les estaba mostrando que ya tenían lo necesario para comenzar, pero necesitaban volver a ordenar sus prioridades, reconocer lo que Dios ya había puesto en sus manos. Y así suele ocurrir, que cuando tú y yo estamos, vamos a ponerlo así, en el desierto, y en ese desierto puedes ponerle lo que tú quieras, ¿no? Enfermedad, escasez, cosas, momentos difíciles. Cuando estamos allí, en esos momentos, le decimos al Señor, Señor, ayúdame. Clamo a ti, Padre, si tú me ayudas, yo te prometo que te voy a servir. O nomás yo lo he dicho. No, algunos hacemos unos compromisos con el Señor impresionantes en el momento del desierto, cuando estamos en la cautividad, cuando estamos allí, pues sí, en el exilio. Señor, y a lo mejor, este es tu caso, a lo mejor tú estás ahora allí mismo. Bueno, si tú estás ahora allí mismo, cuando el Señor te saque de ahí, no te olvides de la promesa que hiciste. Pero si hiciste tú esa promesa hace tiempo, cuando estabas en el exilio y ahora ya estás en estabilidad, ya puedes construir, edificar tu casa y ya la empezaste a edificar y ahora ya hasta le estás poniendo una pintada y luego no me gustó el color, otra pintada. Espero entienda el lenguaje alegórico que estoy usando. Pero bueno, no te olvides de la promesa que le hiciste al Señor. Porque Dios es fiel. Cuando estamos en la cautividad y clamamos y le decimos esto, Dios es fiel. Él provee si nos faltaba algo. Si estábamos con el agua hasta acá y oramos, el Señor responde y provee. El Señor restaura. Si tu crisis era matrimonial o era familiar y tú clamaste y le dijiste, Señor, ayúdame, yo te voy a servir, el Señor responde. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y restaura. Nos vuelve a dar estabilidad. Pero con el tiempo, cuando la vida se acomoda un poquito, corremos el riesgo de olvidarnos de eso que prometimos al Señor. Entonces, quitamos la mirada de lo que hemos recibido para ponerla en lo que todavía nos falta. Y usamos esas carencias como una justificación para decir, no es el tiempo. O sea, sí le prometí eso al Señor, pero es que ahorita no es el tiempo.
porque estoy esperando que me caiga la residencia, porque estoy esperando terminar mi carrera, porque estoy esperando casarme, porque estoy esperando, etcétera. ¿Se acuerda de esa parábola que el Señor enseñó cuando hizo una invitación para las bodas? ¿Y qué hacían algunos? Ponían excusas. No, te ruego que me excuses, es que compré una yunta de bueyes. Te ruego que me excuses, lo que pasa es que pues, me ando casando. Te ruego que me excuses. Y así algunos clamaron, pero ahora no es el tiempo. Pero meditemos en lo que sí Dios nos ha dado. O sea, puede ser que no tengas tiempo, puede ser que, etcétera, pero medita en lo que sí tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos vida? Es lo primero por lo que hay que darle gracias a Dios, ¿no? Señor, abrí los ojos, tengo vida. Tenemos fuerzas, tenemos alimento, gracias a Dios. Ahorita el recalentado todavía hay, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y el cual nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que sí tenemos ahora. Ahora, cuando la vida no está ordenada, aún eso que tenemos, eso que estamos disfrutando, esa provisión, se siente insuficiente. Trabajamos, nos esforzamos, pero no avanzamos. Algo como que no termina de cuadrar. Y dices, antes estaba hundido, clamé a Dios, Dios me respondió, Dios me proveyó, y ahorita ya lo tengo, pero como que no me lleno, no me siento satisfecho. Es más, me siento cansado, me siento desgastado, siento como que ni me rinde lo que tengo. Y eso es exactamente lo que Dios describe aquí en el versículo 6 de Ageo, capítulo 1. Exactamente eso es lo que Dios describe. No olvides el contexto en el que ellos estaban. Habían dicho, no es el tiempo, hay después, hay cosas más importantes que hacer, tenían provisión, pero fíjate lo que Dios les dice, Dios les revela en Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pero mira, en estos textos que acabamos de leer hay algo bien importante. Si ellos estaban sembrando, dice, sembráis mucho. Si ellos estaban sembrando, es porque había semillas, ¿no? O sea, si no hay semillas, pues ¿qué siembras? Ahora dice después que estaban comiendo y no se estaban saciando. O sea, si estaban comiendo es porque había comida. Dice también que bebían y no quedaban satisfechos. Había bebida, por eso estaban bebiendo. Había trabajo. O sea, ellos estaban trabajando, dice la palabra, que estaban trabajando, pero se les iba en saco roto. O sea, había trabajo, ¿te fijas? Había semilla, había bebida, había comida, había trabajo, pero todo se les estaba esfumando. No les rendía, no les satisfacía. Así que el problema aquí no era la falta de recursos, sino que el resultado que ellos obtenían no correspondía al esfuerzo que ellos hacían. Dios, notemos, no los dejó de bendecir. Y así es Dios, mis hermanos. Dios no nos deja de bendecir. Lo hace de muchas maneras. A veces no lo hace como queremos. A veces sí responde. Pero Dios no nos deja de bendecir. Y así Dios no los dejó de bendecir. Pero su desorden le quitó el propósito a la bendición. Es que cuando Dios deja de ocupar el centro, aún la provisión que viene de Él se comienza a sentir insuficiente. Así mismo, se hace mucho, pero se disfruta poco. Conozco personas que han venido a este país, de otros países, y no tienen vida prácticamente. Su vida es trabajar. Viven en un cuarto rentado ahí, un rinconcito nada más. Compran su ropa en lo más barato que puede haber para no gastar. Comen frijoles todos los días. ¿Todo para qué? Para acumular una fortuna, ¿verdad? Y así se les va la vida. Y también Dios no figura en su agenda. Y ni siquiera pueden disfrutar del fruto que tienen. Y después, ¿sabes qué pasa? Los agarran, los deportan y se les va todo el dinero ahí. Ya se les esfumó. Qué triste vida, ¿no te parece? Qué triste es vivir únicamente para lo material. Bueno, al menos a mí así me parece. A lo mejor usted dice, no, pastor, está bien padre. Bueno, cada quien su religión, como decía mi pastor. Es triste vivir únicamente para las cosas de este mundo, para las cosas pasajeras. Jesús dijo que los ladrones minan y hurtan, que
los tesoros de esta tierra se oxidan, se corrompen. Por eso Jesús dijo, pues en palabras mías, ¿no? Es triste vivir para las cosas materiales únicamente. Y aquí lo vemos claramente. El pueblo en tiempos de Ageo, pues no estaba cruzado de brazos. No era un pueblo que estaba inerte. No, al contrario, estaban activos, estaban ocupados, eran productivos, pero su esfuerzo no estaba alineado con el orden de Dios. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo se multiplica. Trabajas y te esfuerzas, pero el gozo se reduce. El gozo queda ahí mínimo. Y mi objetivo en este punto no es hacer sentir culpable a nadie, sino ayudarnos a reconocer algo que es básico a principios de año y siempre, ¿no? Que algo que es esencial. Dios sigue proveyendo, pero Él desea que aprendamos a usar lo que Él nos da con un orden, que lo que hagamos, con esto que nosotros hagamos, sea Él el centro. O sea, Él provee, pero que Él sea el centro en lo que nosotros hacemos con eso que Él nos provee. Porque cuando perdemos el orden, aún lo que Dios da para bendición se puede terminar convirtiendo en desgaste. Jesús, en tiempos de cuando Él vino, cuando Él estuvo entre nosotros caminando, habló de esta misma realidad. En una escena que puede ser cotidiana para ti y para mí, que es muy, muy conocida, por eso la traje a nuestra atención, y con una mujer llamada Marta. Esto lo vemos ahí en Lucas, capítulo 10, es una de las veces en donde queda registrado ahí. Marta, esta amiga de Jesús, muy amada por Jesús, no estaba haciendo cosas malas. O sea, Marta no andaba vendiendo drogas, ni andaba saltando en las calles, no andaba en los bailes comprándose una botella, no, para nada. Ella estaba sirviendo a Jesús. Ella estaba trabajando, ella estaba atendiendo a Jesús. O sea, estaba ocupada en cosas necesarias. ¿Se imagina Jesús en tu casa? Jesús ahí en tu casa. Y vaya, es algo pues trabajoso ser el anfitrión cuando hay una fiesta. Si te tocó ser el anfitrión ahora en Año Nuevo, en Navidad, sabes de lo que te estoy hablando. Quieres atender de lo mejor a tus visitas, quieres que no les falte nada, te quieres pulir y quieres que digan, wow, qué tremendo anfitrión es Panchito, como te llames, ¿no? Y te esfuerzas. Bueno, ahora imagínate que es Jesús el que está en tu casa. Y vemos cómo Marta pues estaba haciendo lo correcto. Oye, pues, que tenga Jesús el mejor asiento. ¿Y ahora qué más? No, y pues que la mesa esté decorada y que los vasos y que esto y que aquello y que las copas y todo. Quería tenerlo maravilloso. Pero había un problema. Estaba desconectada de la fuente. Tenía un desorden en su vida. Sí, estaba Jesús allí. Pero lo más importante no era la atención para Jesús en ese momento. Lo más importante, Él lo dijo, Jesús mismo lo dijo. Lucas 10:41. Escucha la reprensión de Jesús a alguien que ama. Jesús vio un desorden en la vida de Marta y por eso intervino y por eso la increpó y la exhortó y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ahí tienes el contraste. A una Marta ocupada, pero afanada. Y tienes a una María, la cual seguramente se preparó con anticipación. Ordenó sus prioridades de manera que pudo estar allí frente a Jesús escuchando su mensaje, escuchando su palabra. Por eso el Señor dice, está el afán, pero está la buena parte. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres el afán? Pues vas a estresarte. Y no voy a hablarte acerca de todo lo que el estrés produce en la salud, en el cuerpo. No me quiero centrar ahí, pero escoges el estrés, el afán, el vacío, o escoges sentarte a los pies del Señor. De nuevo, segundo versículo que cito acerca de Jesús hablándonos de prioridades. Así que si tienes algo que reclamar acerca de, no, es que pastor, tú no me entiendes mi trabajo, bueno, reclámale al Señor Jesús. El problema de Marta no era la falta de disposición, no era la falta de amor. Marta amaba al Señor, de eso no nos queda la menor duda. No era su deseo de servir al Señor, lo cual es bueno desear servir al Señor. El problema no era eso, el problema era la falta de orden. Ese era el problema.
Estaba haciendo mucho cerca de Jesús, pero se había alejado de Jesús. O sea, Jesús ya no era el centro de su vida, al menos no en ese momento. Y cuando eso pasa, aún el servicio a Dios se vuelve pesado. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué siento que no hago suficiente? ¿Por qué siento que no rindo? ¿Por qué? ¿No será porque Jesús no es el centro de tu vida? ¿No será porque hay desorden en tu vida en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual? Lo que estoy diciendo es que cuando Él no es el centro, es que cuando Él no es el centro, aún lo bueno nos empieza a cansar. Y eso mismo vemos en Ageo. Mucha actividad, mucho esfuerzo, mucha siembra, pero poca satisfacción. Fíjate cómo el Señor quiere que disfrutemos. Dice la palabra que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Es lo que dice su palabra. ¿Cómo conciliamos estas dos realidades? De que hay que buscar primero su reino y su justicia, y Él nos añade con la realidad también de que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Porque pareciera que si voy a estar ocupado en las cosas de Dios, no voy a poder disfrutar las cosas que Él me da. Pero no, Él lo concilia perfectamente. Nos dice, si tú estás ocupado en mi reino, yo voy a proveer y realmente vas a disfrutar, aunque sea el plato de frijoles que yo te dé. Y esa es una advertencia muy actual para nosotros. Podemos estar ocupados, activos, incluso sirviendo a Dios, pero si no estamos conectados a Cristo, la vida espiritual se desgasta. El gozo se apaga y todo se comienza a sentir como tirarlo al saco roto. Y de nuevo, este mensaje va para nuestra congregación, para los que están sirviendo en la congregación. A lo mejor esto nos ayuda a comprender un poquito mejor por qué es prioridad que yo sea parte del discipulado, que yo me meta en el discipulado realmente, que tome mis notas y que me dedique. Que eso es prioridad más que hacer cosas. Y de nuevo, si es necesario que dejes de servir para dedicarte más al discipulado, el discipulado es prioridad. Porque si no estás inmerso en el Señor, en la comunión con Él, si no has elegido la buena parte como María, no queremos desgastarte, no queremos tronarte, no queremos usarte, como en muchas iglesias utilizan solamente a las personas porque les sirven, pero no se preocupan realmente por sus vidas espirituales ni por sus vidas menos. Y es lo que nosotros queremos. Queremos que hayan servidores que lo estén haciendo conectados a Cristo. Queremos maríos, no martos, para que me entiendan. Después de esta exhortación que hace en Ageo, volviendo a Ageo, capítulo 1, versículo 12, volviendo a Ageo, dice la palabra de Dios: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, esto que yo acabo de decir ahora fue, en otras palabras, lo que ellos escucharon. Pero vemos aquí la respuesta del pueblo. Vemos al pueblo oyendo. Dice, el pueblo oyó. Este oír no es solamente así como que yo ahorita oí una patrulla que pasó, pero pues yo estaba enfocado hablando otra cosa. O sea, este oír tiene que ver con prestar atención. O sea, no estaban solo escuchando palabras, como algunos a veces van a la iglesia y su mente está en otro lado y el pastor se ve así nomás. Pero su mente está en otro lado, ¿no? Despacito, están pensando, ¿no? Y está el pastor. Sí, porque la venían oyendo en el camino. Y, ay, no me puedo quitar esa canción, pastor. Bueno. Ellos no solo oyeron las palabras, sino que atendieron al llamado. Y es que, fíjate cómo el problema nunca fue la falta de palabra. O sea, aquí también por palabra no paramos. O sea, hay palabra, hay abundancia de palabra. Y ahí igual, el problema nunca fue la falta de palabra. El problema tampoco era el mensajero, Ageo, el cual algunos historiadores dicen que ya estaba bien viejito, porque se alcanzó a ver el primer templo de Salomón y estuvieron 70 años en el exilio, pues ahí le encargo, ya haber estado bien chicharrito, bien viejito ya, ¿no? Pero el problema no era ni la palabra o falta de ella, ni el mensajero, sino la disposición del corazón. Y es que ordenar la vida comienza cuando dejamos de justificar nuestra situación, nuestro desorden, y comenzamos a escuchar, o sea, a oír para hacer. Y el texto continúa diciendo que el pueblo temió delante de Jehová. O sea, no es que
estaban aterrorizados, sino que de lo que nos habla esto es de tomar en serio lo que estamos oyendo, de tomar con reverencia lo que se está hablando, de reconocer que Dios no puede seguir en segundo plano. Es decir, fueron exhortados y todo esto que oímos y dijeron, ¿sabes qué? Sí, Dios no puede seguir en un segundo plano, porque cuando el orden comienza a regresar, lo primero que cambia es el corazón. Primero cambia el corazón y luego cambia la agenda. De eso se trata. No es primero cambio la agenda y a ver si el corazón cambia, nomás lo voy a hacer porque me están diciendo, no. Primero es cambiar el corazón, oír con disposición, permitir que la palabra eche raíz y luego cambia la agenda. Es con convicción entonces. Y algo hermoso del relato es que el pueblo no lo tenía todo resuelto. Vemos cómo el templo no se reconstruyó de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los mismos recursos que tenía Salomón. Pero aún así comenzaron. No esperaron a tener, es que imagínate, vamos a reconstruir el templo y fíjate cómo era, y leían la ley y todos los materiales que usó Salomón y todo eso, y decían, híjole, no, pues no tenemos. No, ellos no esperaron a tener lo mejor. No, dejaron las excusas a un lado. Aún así comenzaron. Ageo 1:14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nota que aquí fue Dios el que despertó el espíritu de todos estos nombres que aparecen ahí. O sea, la palabra de Dios, no es el pastor, es la palabra de Dios, porque puede estar el pastor que sea hablándote, pero si tú y yo no abrimos el corazón, no pasa nada. Entonces ¿sabes qué? Es Dios el que me está hablando, es tomarlo con reverencia, no es el mensajero, es Dios hablándome a mí, y es entonces cuando Dios despierta el corazón. Dios los despertó y no esperaron a que todo estuviera ideal, simplemente obedecieron con lo que había, obedecieron allí donde estaban. ¿Y qué ocurrió? El orden llegó cuando ellos tomaron la decisión de poner manos a la obra. Y esto es clave para no dejar este mensaje únicamente en reflexión, de decir, sí, estuvo tremendo. No. Vamos al terreno de la práctica, de las acciones. El pueblo no lo hizo todo en un día, pero sí tomó una decisión clara. Ya no lo vamos a postergar, ya no lo vamos a dejar para después. Y allí fue cuando empezó el cambio. Así de simple. Porque ordenar nuestra vida no significa que todo va a ser acomodado de inmediato, sino que Dios vuelve a ocupar el lugar que debe ocupar. Y desde ahí todo comienza a alinearse. Dios no busca en nosotros perfección. ¿Sabes qué busca de nosotros? Una respuesta. Eso es todo. Si tú quieres responderle a Él y decir, ya no voy a dejar de postergar, con eso la armamos. Dios toca un tema sensible en el capítulo 2 de Ageo, para darle un vistazo así rápido a este libro. Muchos de los que estaban ahí, como dije hace un momento, el mismo Ageo se cree, habían visto así el templo de Salomón en todo su esplendor. Sabían cómo se veía la gloria pasada, y ahora lo que tenían enfrente, lo que habían ellos edificado, era algo pequeñito, o sea, era mínimo en comparación con el templo de Salomón. De hecho, para algunos esto era algo decepcionante y decían, no, el templo de Salomón, y ahora, mira esto. Y Dios lo expresa con honestidad en el versículo 3 del capítulo 2. Les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, como que Dios sabía lo que estaban pensando, ¿no? Bueno, pues ya lo hicimos, pero pues no se parece en nada al templo de Salomón. Y Dios no minimiza aquí el sufrimiento del pueblo. Tampoco les pide que actúen, ¿no? Que finjan como que están entusiasmados. ¡Ay, qué emoción! No. Él reconoce que esa comparación entre un templo y el que hay ahora, el que había antes y el que hay ahora, pues es una comparación real. El problema no era recordar el pasado, sino permitir que ese recuerdo nos robe la disposición a obedecer hoy. Porque lo que estoy diciendo aquí, la aplicación que estoy dando aquí, es que a veces Dios nos pide algo que no parece ser para nosotros tan glorioso como lo que llegamos a hacer antes. No sé si me explico. Algunos de entre nosotros
eran pastores antes de ser miembros de esta iglesia. ¿De verdad? Y dijeron, ¿sabes qué? Esto no es mi llamado, esto no es lo mío. Vengo a esta iglesia, me congrego, me pongo bajo la autoridad de los pastores de esta iglesia. Y sabes, pareciera, si lo pones en comparación, que imagínate ser pastor a ahora ser un maestro de iglesia infantil o hacer parte de los ujieres o de la limpieza, pareciera que fuera menor, pero no es la función que realizamos, sino la respuesta que damos al Señor. En eso estamos enfocados. Si no tenemos cuidado, podemos terminar despreciando lo que Dios está edificando en el presente. ¿Por qué? Por estar comparándolo con la otra etapa que yo viví anteriormente. Y es que a veces tú y yo no avanzamos porque estamos esperando a que todo se sienta como antes. ¿Sí? Es que antes yo llegué a hacer esto, y es que yo le prediqué a tanta gente, y es que yo en mi otra iglesia era aquí, y ahora aquí, mira este templito que me quieren dar aquí en esta iglesia, cuando yo allá era lo máximo. Pero Dios, ¿sabes algo? Algo que aprendí de mi pastor Chuy, es que Él no repite las formas. Él hace las cosas nuevas. En sus manifestaciones, ves cómo, por ejemplo, cómo se manifestó Dios a Moisés en una zarza que ardía. ¿Cuántas veces Dios se volvió a manifestar en una zarza ardiendo? Nada más esa, ¿te fijas? Otras veces Dios se manifestó en un fuego, en un terremoto, por ejemplo, y no vemos que eso se repita. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas diferentes, hace cosas nuevas. Es un Dios creativo y es un Dios pues, que le gusta hacer cosas distintas. Y también en nuestras vidas Dios hace cosas distintas. No podemos estarnos comparando con lo que hicimos en el pasado. Es más, con lo que estábamos haciendo el otro año. Algunos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Verdad? ¿Has oído ese refrán? Todo tiempo pasado fue mejor. Parece que está la nostalgia al pasado y pensamos, en los 90 era mejor. No, en los 90 también habían problemas políticos y de todo, pero siempre tendemos a pensar que el pasado fue mejor. Pero tenía un maestro en la universidad que modificó el refrán y decía, todo tiempo pasado ya pasó. ¿Sí? Decía esto, ¿no? Dios no siempre repite las formas. Él sigue avanzando con su propósito. La pregunta no es si nuestra vida ahorita se ve igual que antes. La pregunta es si Dios está en el centro ahora. Esa es la pregunta. Además de esa comparación que hubo, el pueblo enfrentó también oposición externa. O sea, ya te estoy hablando de este lado de la obediencia. No es igual, o sea, ya obedecí, pero no es igual. Bueno, ahora fíjate qué más enfrentaron. Enfrentaron oposición externa. Bajo el liderazgo de Zorobabel, la obra que ellos estaban edificando fue una obra que fue resistida, que fue cuestionada, que fue presionada. La Escritura lo describe en Esdras capítulo 4, versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Jehová y lo atemorizó para que no edificara. Hay oposición, hay comparación, hay oposición. No te estoy diciendo que será fácil. Si decides obedecer a Dios, ponerlo en el centro, no va a ser fácil. Va a haber oposición. Y van a llegar esos momentos, esas que parecen oportunidades en nuestro trabajo, que vas a decir, híjole, yo ya había decidido que voy a congregarme fielmente y que voy, esto, etcétera, ¿no? Que voy a poner al templo en primer lugar, que darle prioridad a la edificación del templo de mi vida. Y ahora me están haciendo esta oferta. ¿Tú crees que eso provenga de Dios? Híjole, bueno, tengo que seguir predicando más. Por supuesto que no proviene de Dios. Dios no puede decir dos cosas a la vez. O sea, Dios no puede decir, quiero que me pongas en prioridad y luego mandarnos algo que estorba, algo que le quita a Él del primer lugar. Por supuesto que no. Es oposición que no proviene de Dios, proviene del enemigo. Es una tentación. Y vemos cómo la obediencia del pueblo no eliminó los obstáculos. Al contrario, creo yo que los hizo más evidentes. Y es aquí donde Dios afirma al pueblo. Pero no los motiva para que se centren en sus propias fuerzas y digan, no, ustedes son lo máximo, no, campeones, no. Sino para que se centren en Dios. Ageo 2, versículo 4. Ahora ya están ellos en medio de la comparación, del desánimo, de la oposición. Y les dice, Ageo 2, 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Nada más y nada menos. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios no les está diciendo, todo va a ser sencillo, qué bueno que ya tomaron la decisión, qué bueno que van a ponerme en el centro. Ahora todo va a ir bien, papita, bien facilito. No, les dijo, no va a ser sencillo, pero no van a estar solos, ni lo están. Más adelante, este mismo principio es reafirmado en Zacarías 4, versículo 6. No lo busques, yo te lo leo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que necesites un ejército es porque hay problemas. ¿Me explico? Es porque hay otro ejército del otro lado que viene con todo. Entonces cuando tú dices, pues cuéntame cuántos hombres tenemos, y el Señor le dice, no es con ejército. Bueno, pues entonces vamos a ponernos aquí a los trompos. Tampoco, no es con fuerza tampoco, es con mi espíritu, dice el Señor. Si mi espíritu está contigo, si yo estoy contigo, no necesitas tus ejércitos, no necesitas tus fuerzas, no son suficientes. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida espiritual que necesitan orden. El templo para ti puede representar pues algo, y para cada uno puede representar algo diferente, porque entendemos que estamos en diferentes etapas, en diferentes momentos espirituales en nuestra vida. Como decía en un principio, el templo para ti puede representar congregarte. A lo mejor ahí estás tú ahorita. Todo el año te dijeron el cometa, porque te aparecías allá una vez. El año bisiesto te decían, ¿verdad? Bueno, Dios puede estarte hablando aquí y diciéndote, pues pon el templo en prioridad. Y tú decías, es que hay cosas más importantes que hacer. Es que me enfermé. Es que mi abuelita se le dolió la panza. Es que mi perrito lo llevé al veterinario. Es que, y así, ¿no? Bueno, haz tus excusas a un lado, pon el templo en el centro, pon manos a la obra. A lo mejor para ti el templo representa mayores tiempos de oración, mejores tiempos de oración, más dedicados, más dedicar el tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, al discipulado, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos áreas que necesitan orden. Pero Dios no promete, como vemos, que todo será cómodo. Que ya tomé la decisión, todo va a ser cómodo. No promete eso, pero sí promete su ayuda. Su ayuda va a estar contigo, es lo que nos está diciendo. Yo estoy contigo. Y el día para considerar nuestros caminos, el día para ordenar nuestra vida, ¿sabes cuál es? Es hoy. Siempre dice la palabra cuando abre, hoy es el día. Y la abres mañana, hoy es el día. Hoy es el día. No cuando todo esté más fácil. No, pastor, es que ahorita mire cómo está la situación. No, hoy es el día. O sea, Dios quería hablar este mensaje para nosotros hoy, independientemente de las circunstancias. Si el país está como está, eso no cambia la realidad de que Dios debe estar en el centro de nuestra vida. ¿Sí o no? Así que no hay que esperar a que todo esté acomodado o más fácil. El día es hoy. Dios hace una promesa que cambia la perspectiva del pueblo en versículo 5 del capítulo 2. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y luego aclara algo que va más allá de este edificio en el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, no porque el templo que ellos habían hecho fuera más grande o fuera más hermoso, sino porque Dios estaba formando un pueblo con un corazón alineado. Para Dios el templo era algo secundario. Se fijan, desde aquí nos lo estaba mostrando. Él lo que busca es un corazón alineado, donde Dios sea el centro. La gloria no estaba en el tamaño de la obra, ni en el tamaño de la obra que hiciste antes o de la que haces hoy. La gloria no está allí, sino en la presencia de Dios que está obrando en medio de nosotros. Porque estamos acostumbrados a ver esas grandes cosas, entre comillas, como si fueran la garantía de que Dios está con nosotros. Mira todos los resultados, o sea, Dios está conmigo. Pero la grandeza, entre comillas, no está en la visibilidad de la obra, o en el alcance de la obra, o en la honra que nos pueden dar las personas por estar en el ministerio.
Estamos viendo que la grandeza está en Dios. Y si le tenemos a Él como lo más importante, si Él está en el centro, Él va a estar con nosotros, por más pequeña que parezca la tarea que nos fue encomendada. Ageo 2 toca un punto que es poco abordado en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos en donde se escuchan estas palabras, ¿verdad? La gloria postrera será mayor que la primera. Es como el eslogan en muchas iglesias. Y esto pues cada quien lo agarra de acuerdo a la condición en donde está. Por esto, imagínate, yo iba a predicar de este versículo, pero terminé cambiando todo el mensaje y ya es solamente mi conclusión. Porque si sacamos este versículo de todo lo que Dios dijo antes, pues termina siendo un pretexto. Un pretexto para yo emprender más grandes cosas este año. Sí, el año pasado vendí 10,000, este año voy a vender 100,000. ¿Sí? La gloria postrera será mayor que la primera. No, fíjate de qué está hablando. Está hablando de poner a Dios en prioridad. Precisamente está hablando de, mira cómo está la casa del Señor y tu casa toda bien bonita, ¿verdad? Es lo que Dios está hablando. El punto del contexto en el que está hablando ahí en el versículo 11 tiene que ver con pureza, tiene que ver con santidad. La gloria postrera será mayor que la primera. Está dicho en un contexto de todo lo que vimos, pero con un énfasis en la santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo 2:11. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, chequen lo que dice la Escritura. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el fleco, con el vuelo de ella, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? O sea, les está diciendo, si con su ropa ustedes tocan la comida, ¿su ropa santifica la comida? Y los sacerdotes respondieron, no. Aquí vemos un mensaje directo, o sea, les está hablando, usando su lógica, pero haciéndolos pensar. Les está diciendo, miren, la santidad no se transmite con facilidad. No es así. O sea, no es como que yo te oro ahorita y ya te paso mi unción. No, eso no se ve aquí, lo está diciendo aquí. Si traes el vestido y todo está santificado y toca otra cosa, ¿lo van a santificar? No. Pero en el versículo 13 dice, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿inmunda será? Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Dios no está diciendo que no estén trabajando, no está diciendo que no estén edificando, está diciendo que si su corazón no está alineado, aún lo que parece espiritual se puede contaminar. Es lo que les está diciendo Dios. O sea, les está dando una advertencia, les está diciendo, edifiquen conmigo en el centro, pero también teniendo cuidado de su vida espiritual, también teniendo cuidado con su santidad personal. ¿Cómo aterrizamos todo esto en nuestra vida? Porque yo no quiero hacer una crítica a otras iglesias que están ahorita, la gloria postrera será mayor que la primera. No. Mensajes en donde se promete bendición, prosperidad, crecimiento o gloria sin ponernos en contexto. Quiero hablar de nosotros, a nosotros, con responsabilidad, sin que saquemos esta promesa de dónde viene, de su contexto. Cuando Dios dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, nos tenemos que preguntar, ¿de qué gloria está hablando? No qué entiendo yo por gloria, no a qué le quiero yo poner el nombre de gloria, a qué cosa le quiero yo poner gloria, sino de qué gloria está hablando Dios. Y sabes que no está hablando de éxito personal, ni siquiera de éxito ministerial. La gloria en Ageo tiene que ver con la presencia de Dios, con Dios estando en el centro. Así que si queremos que esto sea algo real en nosotros, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Si queremos que sea real, no solo un mantra que repetimos, ¿verdad? Así porque suena bonito. El llamado es claro, ordenar nuestra vida delante del Señor. Ese es el llamado. Quiero que la gloria de esta casa sea mayor que la primera. Si quiero eso, pues el llamado es ordena tu vida. Es el llamado del Señor. ¿Qué implica eso? Implica vivir en santidad. Aprender a escuchar su voz, obedecerla, aunque no siempre sea cómodo, que no siempre es cómodo oír la voz de Dios. De hecho, siempre que Dios habló a alguien, piénsalo, lo sacó de su comodidad. O sea,
quiero que Dios me hable, ay Señor, heme aquí, envíame a mí. Y te envía el Señor y dice, ay no Señor, eso está muy incómodo. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Piensa nomás en uno, en Abraham. Génesis 12. Le dice Dios a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, está la bendición, ¿verdad? Y el propósito de Dios, no con Abraham, sino de hacer un pueblo. Y Abraham jugaba un papel en ese propósito. Pero fíjate cómo el llamado de Dios, la voz de Dios, vino a Abraham para incomodarlo. Siempre Dios nos habla y nos incomoda. Tienes a María, por ejemplo. María estaba re bien ahí con su Josecito, seguramente se mandaban sus WhatsApps. Ay, buenas noches, José. Y ya, eran novios, ¿no? Estaban desposados, se iban a casar. Y de pronto el ángel se le aparece, o sea, un mensajero de parte de Dios y le dice, ¿sabes qué? Mira, tu mundo, así como en la película de Nacho Libre, le quita así la alfombrita, ¿no? Ahí está tu mundo, María. ¿Pero qué dijo ella? He aquí la esclava de Jehová. Dios siempre que nos habla, nos saca de nuestra zona de confort, a vivir en santidad, a escuchar su voz, porque al final la verdadera gloria no es lo que logramos, sino que Dios esté donde le corresponde en nuestra vida. Esa es la verdadera gloria. Ve los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 y te vas a dar cuenta cómo la misma palabra dice, muchos de ellos ni vieron lo prometido. No fueron tenidos por dignos, murieron aserrados, murieron y así, ¿te fijas? Esos son los héroes de la fe según Dios. El problema no es que tienen un monumento en la entrada de Tangamandapio ahí como, para que todos los admiren, no, ese no es el éxito es que Dios esté en el centro de nuestra vida. Ordenar la vida no es solo acomodar la agenda, no es solo, asistir más a la iglesia, no es solo eso, no es solo involucrarnos más, ordenar la vida. Ese es el resultado. Ordenar la vida, mis hermanos, es de adentro. Dios no busca solo un orden externo, sino un orden interno. Que lo que hacemos por fuera sea el reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque la santidad exterior, sin santidad interior, no se sostiene por mucho tiempo. Puede verse bien por un ratito, pero delante de Dios no podemos fingir. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, Dios los llama a revisar no solo lo que están construyendo, sino desde dónde lo están construyendo. Y esto nos confronta a nosotros, de nuevo, no para acusarnos, sino para cuidarnos. Porque Dios quiere bendecir lo que estamos edificando. Amén. Dios quiere bendecir lo que estamos edificando, pero también quiere que permanezca. Ese es el asunto. O sea, este es el meollo del asunto. He visto personas a lo largo del corto tiempo que tenemos como iglesia que empiezan bien y tienen un pico así de gloria, ¿verdad? Pero de pronto caen. Y uno se pregunta como pastor, porque nos importa, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal yo? Obviamente puede haber algo ahí, uno también tiene una responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué pude haber hecho yo para evitar eso, si es que pude haber hecho algo? Y creo que ahí es en donde está el meollo del asunto, que nos centramos únicamente, a veces nos centramos únicamente en lo externo. Construimos, pero no nos fijamos desde dónde estamos construyendo. Ordenar la vida implica permitir que Dios trate con nuestras actitudes. Sí estoy sirviendo más a Dios, pero tengo actitudes que no son buenas, que necesitan cambiar. No solo actitudes, motivaciones. Esto que estoy haciendo es bueno, sí, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para que me aplaudan? ¿Para que me reconozcan? ¿Para que me vean? Hábitos, áreas que nadie más ve. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea completo. Por eso Dios quiere que ordenemos nuestra vida para que nuestro gozo sea real, sea completo. La verdadera gloria, repito, no está en hacer muchas cosas para Dios, sino en caminar con integridad. Aplicado a nosotros.
no es que estoy en todos los ministerios. La pregunta es si estoy siendo íntegro en cada uno de ellos. Para allá vamos, en nuestra iglesia. Estamos buscando que haya integridad si estoy en uno, pero bien hecho. No estoy en todos y ahí medio le hago a todos en los que estoy. Porque eso puede revelar esto, de que quiero hacer muchas cosas para Dios nada más. Y puede revelar motivaciones, hábitos, etc. Se trata entonces de caminar con integridad. Y cuando la santidad interior y la obediencia exterior caminan de la mano, entonces la gloria, ahora sí, puede ser mayor. La gloria postrera viene a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que está edificando junto con nosotros. Bueno, al llegar al final de este mensaje, para concluir, la pregunta no es si Dios nos ha hablado, porque creo que sí, desde el minuto 13 ya estaba Dios así como, ¡pah!, ¿no?, dando duro. La pregunta no es si Dios habló. La pregunta es ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos habló? Esa es la pregunta. El llamado de Ageo no fue solo para reconstruir un templo, sino a reordenar la vida. El problema nunca fue la falta de esfuerzo de parte de ellos, la falta de recursos, la falta de capacidad. El problema fue la falta de orden. Te invito a que te pongas de pie ahí. Y es tiempo de tomar una decisión para que el Señor sea el centro de nuestra vida y así poder ordenarla. Y cada uno de nosotros sabemos esa área en donde Dios dejó de ser el centro en nuestras vidas. Puede ser en tu vida devocional, puede ser en tu ministerio, puede ser en tu familia. Y hoy el Señor nos sigue haciendo este llamado, el llamado que le hizo al pueblo. Y nos sigue diciendo también que Él está con nosotros. Habrá oposición, habrán obstáculos, habrán tentaciones, pero Él prometió, yo estoy con ustedes. Y cuando estemos frente a ejércitos enemigos que traten de movernos del centro, de mover a Dios del centro de nuestras vidas, recordemos lo que le dijo el Señor a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y este llamado no es para que nos comparemos con otros, para que nos sintamos menos o más espirituales. Como dije, cada uno estamos en etapas distintas, pero la invitación es compartida, es para todos. Hoy es el día para ordenar nuestra vida delante del Señor. No mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando tengamos más tiempo disponible. Hoy es el día. Porque cuando nosotros tomamos esta decisión, no trabajamos más fuerte, sino sabiamente. No vivimos agotados, desgastados, sino alineados. No edificamos con nuestras fuerzas, sino con su presencia en nuestras vidas. Así que mi hermano, mi hermana, este es el primer mensaje de domingo en el año. Que este primer mensaje de domingo en el año sea un mensaje que tú recuerdes. Que sea un punto de partida en este nuevo año que comienza. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestra vida. Sabemos que lo harás. Y que sea hecho por dentro y por fuera. Para que podamos edificar y que esto que edificamos no solo avance, sino que permanezca. Es lo que anhelamos. Que lo que edificamos esté ahí estable. Y que a pesar de ajustes, cambios, lo que vea permanezca allí estable, Señor. Y que en todo seas glorificado. Habla con Él, mi hermano, mi hermana. Él ha sido fiel. Él seguirá siendo fiel. Y espera de nosotros una respuesta. Que seamos fieles a Él. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira y muy grande en misericordia. Tu fiel amor, Señor, es inagotable, es paciente. Queremos, Señor, serte fiel, así como tú has sido fiel con nosotros, hasta el final, Señor, sirviéndote con amor, Padre. Tu fidelidad
subes hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. Servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey.
palabra es inspirada y útil para enseñarnos lo que es verdad, nos corrige para hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Dios, porque es tu palabra la que nos enseña, nos instruye para caminar fieles a ti. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Dilo fuerte. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia, de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme, por la fe puesta en Cristo Jesús. Solo en ti, Jesús. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Solo en ti. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme, por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Solo en ti. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme, por la fe puesta en Cristo. Solo ustedes confío. Todos juntos, confío. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu
la fe.